Hoy quería contaros dos cosas. Pues por una parte, esta semana y ya la anterior he estado participando en unas meditaciones internacionales que básicamente era de personas de la India compartían con personas de Estados Unidos. O sea, en la India realmente, será por su tradición milenaria, tienen más facilidad para acercarse al aspecto más profundo de la meditación, que es devocional. En la meditación lo que hemos experimentado es que el primer paso importante es el silencio. Meditamos para establecer el silencio. Y una vez que el silencio ya está ahí, que es estable, sin esfuerzo, esa mirada, esa conciencia que decíamos el otro día que Patanjali la llamaba la conciencia espiritual, hace que sea una experiencia real la sabiduría interior, el reconocimiento. De manera natural te das cuenta, yo soy el espíritu, percibo esa conciencia y reconozco mi origen. Ya desde nuestra cabeza podemos entender que es preciso un origen, una causa primera que dé origen al universo. Pero cuando tenemos el silencio interior, eso se vuelve más intenso. Hay un reconocimiento. Entonces, a nivel, digamos, uniendo un poco con lo fisiológico, que siempre nos gusta eso, por una parte, al relajar aquí, sabemos que al relajar esta zona es cuando tenemos este modo observar intenso, que es el testigo. Pues a nivel profundo es la figura del Padre, creador, que en la tierra encarnó como Sri Krishna. Luego aquí, a nivel de la frente, tenemos el otro chakra que es el Agnya, que es la puerta, y ahí la encarnación es el Hijo, Jesucristo. Entonces, mientras esto es expandir el modo observar, el estado de testigo, esta puerta es la compasión y el perdón, y soltar el ego. O sea, tú entregas el ego, entras en modo silencio, o sea, se abre esa puerta y al abrir esa puerta entras al modo silencio y entras al reino de los cielos, que es una manera muy bonita de explicarlo. Pero también podríamos decir que entramos al templo. Al abrir esa puerta, que fue lo que permitió Jesucristo con su encarnación, entramos en ese silencio, entramos al reino de los cielos. Y ahí está la madre primordial, la madre divina, que es la que ofrece, digamos, ya la iluminación del cerebro, la iluminación de todos los nervios. Entonces, en estas meditaciones, y aquí, por eso quería llegar aquí, lo que se experimenta es sensaciones dentro de la cabeza, en el cerebro, que a nivel sutil se dice que es el Sahasrara, el chakra de los 1000 pétalos. Y esos 1000 pétalos tienen sus características. O sea, hay diferentes zonas que percibes diferentes sensaciones. Y ellos lo llaman los pitas. Los pitas es el asiento de cada chakra en el Sahasrara. Sabemos que este es el asiento del corazón y vamos a experimentar un poco con la parte de atrás, que es el primer chakra, el Muladhara, debajo del hueso sacro, y alrededor de este punto central está el Swadhisthana, que es el siguiente chakra, en la zona abdominal baja. Entonces se perciben sensaciones. Y lo interesante es que cuando meditas en el silencio y pones ahí la atención, a medida que todo eso fluye, se relaja, estar arreglado ahí, digamos, significa estar arreglado a lo largo de todo el sistema nervioso y por lo tanto en el propio chakra. Y todo eso sucede en el Sahasrara, que la figura es la madre primordial. Y aquí quería llegar. Meditamos, llegamos al silencio y ahí hay un reconocimiento a la madre primordial. Y lo que haces es desear hablar con ella. Es lo que se llama el aspecto devocional. Y como decía al principio, eso en la India forma parte más de su cultura. Ellos siempre dicen, te entregas a los pies del maestro, te entregas a los pies de la diosa. En nuestra cultura pues tendríamos que ver cómo es, porque eso de entregarnos a los pies, sí, quizás lo tenemos,
pero no lo tenemos tan incorporado. Entonces tenemos que ver la manera. Yo a veces me siento como en el regazo, como si fueras al regazo de tu madre, has llegado ahí en esa paz y entonces deseas más iluminación, más claridad, más percepción sutil del cuerpo, de las vibraciones. ¿Mm? O sea, resumo, entramos al modo silencio y en ese modo silencio sí que hay una expresión de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que al final son palabras, como decimos, están forjadas en el silencio. Percibes esa autenticidad genuinas en las que tú deseas. Deseo descubrir el reino de los cielos. Deseo descubrir el templo del Sahasrara. Deseo percibir cómo me cuidan. Y entonces, pues, este miércoles que me conecté a esta meditación, que claro, por horario de la India y de Estados Unidos, que eran los que se relacionaban, pues eligieron la mañana de la India y el atardecer de Estados Unidos. Y aquí, pues, son las 3 de la mañana. Pues me desperté a las 3 de la mañana, me conecté y es que fue desde el minuto uno silencio estable y luego un montón de sensaciones evidentes dentro de la cabeza en el Sahasrara.